qué bueno que estamos aquí, febrero, a pesar de que este año, bueno, voy a decirlo, desde el año pasado, ese 2025 y ahora este 26, nos ha tocado lidiar con cosas que han salido a la luz, tan duras, tan diferentes. La vida antes era mejor, pero yo creo que es porque estábamos tapados de mentiras. Y ahora cuando se ha abierto todo esto y aún nosotros que somos más partícipes a la vida espiritual, al encuentro entre seres de diferentes razas, entre otros mundos, sin creer en este creador, porque sin creador no existiéramos. Y de ver todo lo que está pasando ahora, invitamos hoy, Miquel Usuria, Luis Sánchez, a esta pareja tan bonita. Les damos la bienvenida nuevamente este 2026. Cindy Ale. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, todo un gusto poder compartir con todos ustedes. Creo que también el hecho de ser una voz, expresar nuestra perspectiva de estos cambios que nos van permitiendo también ese despertar de conciencia, que no radica desde el misticismo, sino realmente del propósito universal que toda alma tiene para progresar en esta verdadera realidad. Y transformar esta realidad requiere, ¿verdad?, un gran trabajo. Dentro de este camino uno va aprendiendo a reconectarse con ese propósito y bueno, la información empieza a llegar. Entonces, muchísimas gracias por la invitación, es un honor. Y Alejandro por acá saludando también. Claro que sí, Nikki. Y compañeros, realmente, mira, hay una cosa muy bonita. Creo que estamos aquí realmente para plasmar una voz y más que una idea es para empezar a generar acciones. Recién venimos de una comunidad de sabiduría ancestral que también tenemos que contarles. Es que ha pasado mucho en muy poquito tiempo. Lo más interesante es que le preguntamos a uno de los sabios si nosotros, yo traté de ponerlo a prueba porque él habla de la reencarnación, de que venimos a este mundo nuevamente, y entonces le digo yo al que quepa, al sabio, al que guarda la sabiduría ancestral, le digo yo, que quepa, venimos a esta vida entonces a vivir. Y me dice, Alejandro, más que a vivir, tenemos que venir a contribuir. ¿Ah? Entonces creo que empieza un proceso muy bonito porque más allá de las revelaciones místicas es qué estamos haciendo realmente arrollándonos las mangas en este mundo material, qué tenemos que hacer, qué tenemos que revelar, qué nueva información tenemos que tratar, más allá de que sabemos que somos seres pluridimensionales, pero estamos enraizados, así como las flores, a la Tierra, a este planeta, y entonces tenemos que revelar todo lo que en este planeta está sucediendo y empezar a transformarlo de voz a voz, de pensamiento a pensamiento y de obra en obra. Así que gracias, más bien. Pienso que en esta caída en que vamos, y voy a empezar con Luis Sánchez, usualmente siempre empiezo con Miquel Usuria, y lo hago es porque Luis, tal cual como dice Cindy Ale, estamos tan acostumbrados a ahora prender el televisor y ver todas estas noticias tan oscuras y bajas que no nos hacen proyectarnos en niveles más altos de conciencia y en que en realidad si haces bien, creo que algo bueno viene. Y si haces mal, algo debes de pagar. Luis Sánchez, ¿cómo estás? Sí, Bienvenido. hola, encantado de estar aquí, Nicky, contigo y con todos los amigos, con Liu y con Alejandro y Cindy. Pues muy contento de estar aquí juntos y poder compartir este momento maravilloso. Sobre lo que estabas comentando, sobre lo que estáis comentando, efectivamente estamos en un momento muy importante, pero yo como psicólogo y psicólogo humanista y transpersonal que soy de esa línea. Pues evidentemente todo esto que está ocurriendo siempre es para bien, todo lo que ocurre es para bien, porque la sombra, el otro día también aquí con Nicky lo comentaba, la sombra tanto individual como colectiva, la sombra es esa parte que hay detrás de la luz que también somos luz, ¿no? Pero esa parte de la sombra es la que tenemos que transmutar, reconocer, aceptar, integrar, transmutar
Entonces, estamos en un momento muy importante de esa transmutación, integración y transmutación de la sombra, tanto a nivel individual como a nivel colectivo de todo el planeta. Entonces, por eso todo esto tiene que mostrarse, porque para que pueda darse justamente el cambio, o sea, que podamos transitar hacia todo lo nuevo, la nueva tierra, tiene que mostrarse toda esa oscuridad, todo lo que estaba oculto, y crearse toda esta problemática que estamos viendo a nivel general para poder después llegar a todo esto. O sea, que es indispensable, es que no se puede, igual que a nivel psicológico, una persona no puede avanzar si no reconoce e integra su sombra, ¿eh? Para convertirse en un ser humano pues mucho más completo, ¿no? Teniendo esa totalidad, llegando a esa totalidad del ser, ¿no? Esa totalidad del ser humano y del ser espiritual que somos. Entonces yo creo que eso es importante, es decir, que todo esto que está aconteciendo tiene que acontecer y ya no podemos esconder, ya no se puede esconder en este planeta todas esas cosas tan negras, tan oscuras que estaban haciendo mucho daño y ya por fin están saliendo hacia afuera, ¿no? Están floreciendo, están aflorando, por dicho, ¿no? Están aflorando porque estaban en el submundo y en el inconsciente colectivo y el personal también. Y a nivel físico, pues también, obviamente, todo eso está surgiendo. Así que creo que estamos en un momento súper importante y que tenemos que ver que todo esto va a llevarnos a algo maravilloso. Por supuesto, enfrentarnos es una trampa, una de las muchas trampas que existen, la guerra entre sexos, la guerra entre clases sociales, la guerra de todo, la guerra de todos, de facciones políticas, en fin, son trampas que hechas, tendidas por los arcontes para extraer alimento o energía a costa de nuestra estupidez. Yo reflexionaba que el camino del Bodhisattva, que consiste en demorar la propia liberación para el servicio a todos los seres, por supuesto, eso es bueno y sigue la ley universal y es el camino que yo he tratado de seguir toda mi vida. Sin embargo, hay algo que no me encaja y es retrasar la propia liberación. Llega un momento en el que, por muy servicial que quieras ser, no puede retrasar tu propia liberación, sino seguir adelante. El mundo está lleno de trampas, el mal tiende muchas trampas y los tontos caen en ellas, claro, porque hay trampas por todas partes. Y esas trampas están diseñadas por el sistema para extraer energía mental de la gente. No voy a hablar de todas las trampas porque son infinitas, desde el fanatismo del fútbol hasta el egoísmo personal, las discusiones de pareja, en fin, hay tantas trampas que serían en la lista interminable. Entonces, quiero decir que si en el mundo físico hay trampas, imagínate las que hay en el mundo astral. El mundo astral ya es un cenagal de trampas. La primera trampa es el túnel de luz, cuando dejas tu cuerpo físico. Pero no es la única. Si rechazas el túnel de luz, luego te van a presentar otra trampa, luego te van a presentar otra, y luego te van a presentar así hasta 7 trampas. Pero uno tiene que mantenerse firme y reclamar su propia soberanía y volver a la fuente y no aceptar ninguna oferta externa. Volver a la propia fuente, no se trata de aceptar ninguna oferta externa, porque todas las ofertas externas, hablando de la astral ya, tienen su trampita, unas más sofisticadas y otras más burdas. Se trata de volver a la fuente a través de reclamar tu soberanía y de encontrar tu luz interna no para disolverte, porque eso es otra trampa. Cuando el demiurgo te dice, lo has hecho muy bien, porque todo te hace la pelota. Te dice, lo has hecho magnífico, vente con nosotros y tal. Eso te van a decir en el otro barrio. Pues ni siquiera eso. A encontrar el camino interno que no te va a venir de nadie de fuera, sino que lo tienes que encontrar tú. Ya sé que no es fácil, pero es que ese es el único camino, ese es el camino estrecho del que hablaba Jesús y del que han hablado tantos otros maestros, el camino estrecho, que el budismo tibetano habla encontrar el camino de la clara luz del ser.
de la clara luz del ser. Y en fin, no me enrollo más, pero esas son las ideas que quería transmitir. Qué bueno, porque voy a ir a Cindy y a Alex, quienes son nuestros invitados esta noche, y con gran gusto, presentárselos a aquellos que de pronto no nos han visto, vayan al video que hizo Cindy Alex, que me dejó tan impactada y fue tan lindo ese video, pero aquí están. ¿Cómo sería esto? ¿Lo que se hace se paga, Cindy? Bueno, realmente hay que entender primero quién es ese ser humano, ¿verdad? Viviendo esta experiencia trascendental, espiritual, y el propósito que tenemos en esta vida, porque es que nos hacemos presentes. Y obviamente dentro de nuestro sistema cultural o culturales, vamos obteniendo información externa, ¿verdad? Esa información externa que vincula patrones generacionales, condicionamientos propios de nuestra sociedad, cuya sociedad tampoco está muy vinculada y desapartada del verdadero sentido, ¿verdad? Esa separación surge desde hace mucho tiempo, cuando culturalmente nos desligamos de lo que correspondía a ese orden natural y procedimos a generar esa perspectiva desde el ego, cuando empezamos a generar ideas donde se separaban, no vivir en comunidad. Esa separación de no vivir en comunidad hace que el ser humano pierda cuáles son las virtudes que esas leyes determinaron en cada ser humano. Al desligarnos de esas virtudes, el ser humano empieza un camino bastante, diría yo, lento en esa transformación conciencial, porque perdemos la información de la esencia. Y al perderla, empezamos a construir culturalmente una sociedad basada en el egoísmo, ¿verdad? En la separación, en el poder. Y hemos llegado hasta el día de hoy, ¿verdad? Con las consecuencias de esas sociedades formadas anteriormente y que es también parte de un trayecto generacional, ¿verdad? De la creación propia. Y creo que determinar qué es bueno y qué es malo está dentro también de esos patrones. Hay leyes fundamentales, espirituales también, que vinculan el propósito del ser humano con esas virtudes. Y creo que muchos estamos retomando ese despertar, no desde el vínculo, decía yo anteriormente, místico, porque la palabra suena muy bonito, estamos despertando, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que estamos despertando? Y en realidad también se vuelve un tabú en muchas de estas palabras en nuestra sociedad porque ni siquiera entendemos el concepto. Entonces, genera un vacío en el ser humano. Estamos ahorita viviendo un conflicto emocional en el cual la tecnología, si bien es cierto, también forma parte de esos patrones y condicionamientos actuales, realmente nos separa mucho más todavía de esa esencia, con el convencimiento de que el ser humano tiene que encontrar el verdadero camino interior, como lo mencionaba Don Luis también, ¿verdad? En su expresión de al abrazar la oscuridad, es precisamente conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos condicionamientos? ¿Cuáles son esos patrones? Y volver a la raíz de la esencia de esa virtud. ¿Cuál es mi propósito en este planeta? Vinculándolo desde ahí, yo creo que vamos construyendo nuestra esencia. Y hay una parábola que se menciona que, bueno, precisamente ese aceite que forja nuestras actitudes en esta vida es un aceite que no se lo podemos dar a nadie más. Cada uno debe partir desde su propósito propio, reconocerlo, ¿verdad? Y vincularlo a trabajarlo. Para muchas personas, pues la creencia también es importante. Entonces, creer que después de la muerte cumplimos o no cumplimos, es bueno o es malo, creo que debe de proceder que también hay unas leyes que son las que legislan también cuando nacemos y cuando morimos. Sí, inclusive muchas veces pasa esto. Nuestras sociedades culturalmente han manipulado lo que son los conceptos morales. El bien y el mal es un concepto meramente humano. En cambio, la ignorancia o no es un concepto universal. O sea, si empezamos a conocer las leyes universales, empezamos a erradicar de nosotros la ignorancia y empezamos a vislumbrar el respeto y el conocimiento hacia elementos no solo alrededor nuestro, sino también en el cosmos. O sea, es una cuestión de aprendizaje. Actualmente en nuestras sociedades, cuando hay una guerra,
Una persona que, digámoslo así, mata a muchas personas en la guerra, lo convertimos en un héroe, ¿no? Es una cuestión extraña. Sin embargo, depende mucho la moralidad en nuestra sociedad. Pero realmente, más allá, si quitamos la parte moral y empezamos a ver nuestro camino realmente de trascendencia y conocimiento como criaturas que estamos despertando a la inteligencia, que estamos dejando el instinto, apenas estamos dejando el instinto, dando el paso a la inteligencia y tenemos que hacer el puente a la trascendencia, que es precisamente lo que estamos llamados y creo que es lo que los compañeros acá han estado mencionando. El abrazar la sombra exactamente es darnos cuenta de nuestro proceso de ignorancia, cómo hemos actuado y el cual no nos valida culpabilidad, sino que simple y sencillamente nos damos cuenta que es un proceso en el que no sabíamos tanto como podemos saber ahora y en cuanto más vamos conociendo, precisamente más allá de creencias, sino de vivencias universales, interiormente cada criatura y cada planeta tiene las instrucciones precisamente de cómo debe de vivir. Entonces tenemos que conectarnos a la vibración planetaria que tiene toda la información, a la vibración del cosmos, que precisamente internamente nos revela cómo cada criatura debe de vivir su proceso evolutivo. ¿Ves? Entonces es interesante y gracias más bien porque el concepto de bien y mal, a como nosotros lo manejamos, normalmente es más cultural. En cambio, el principio de trascendencia es un principio de responsabilidad evolutiva en el cual cada uno de nosotros tiene que darse cuenta en qué lugar está para saber si está haciendo las cosas bien o no. Totalmente de acuerdo, el problema es la ignorancia, el bien es el conocimiento, el mal es la ignorancia. Se cometen tantos disparates siempre desde la ignorancia, porque realmente el conocimiento te lleva a ser honesto y ético con todo el mundo. Me llamó la atención que los pleiadianos llaman a los conflictos mundiales que estamos viviendo ahora como disputas tribales de una sociedad primitiva, comparada con ellos, claro. ¿Por qué somos una sociedad primitiva? Pues porque en las famosas guerras de Orión, la Tierra, como ocupaba un lugar periférico en la galaxia, un lugar que no era muy protagonista, nos dejaron un poco abandonados a nuestra suerte. Por supuesto, la especie humana no es enteramente natural porque sino que fue hibridada por pleiadianos principalmente, pero por muchas otras razas, para hacernos humanos igual que ellos, porque la especie humana es la que la que manda en este cuadrante de la galaxia con unas 400.000 civilizaciones. Es decir, que es la especie dominante de este cuadrante de la galaxia. Entonces, nosotros no estamos en el centro, no estamos en medio del fregado, pues la Tierra estaba un poco marginal porque está en un brazo de la galaxia, no está ni siquiera en el centro de la galaxia, ni está en una zona especialmente activa ni conflictiva. Pero precisamente ese abandono fue la causa de que el mal prosperara aquí a sus anchas, de que el mal y la ignorancia prosperaran aquí a sus anchas y de todos los problemas. Ahora parece que se han volcado, la coalición de mundo se ha volcado en corregir los errores pasados y se han volcado en proteger a esta pobre humanidad y en proteger despejar nuestro camino hacia la evolución espiritual. Y así es como yo veo el panorama general y por qué se ha llegado a tanta degradación como se ha llegado actualmente. Qué bueno, me gustaría antes de ir de Luis Sánchez, quisiera ir otra vez donde Alex y Cindy, porque tú dijiste algo que tiene sentido y Alex y Cindy han tenido experiencias, no solamente espirituales como muchos de ustedes, pero las experiencias extraterrestres y la gente sigue creyendo que los extraterrestres llegaron apenas hace ratito y en cambio ellos tuvieron una experiencia hace mucho tiempo y yo quisiera preguntarles,
estamos nosotros dentro de una sociedad primitiva luchando con seres de una espécimen dominante o estamos en esto que llama la gente un experimento, una matriz. Y me encantaría de verdad saber lo que ustedes opinan, porque a ustedes les tocó estar prácticamente, y lo voy a decir claro y pelado para aquellos que no lo crean, pues esto de que los que no creen en extraterrestres van a tener que comenzar a ver las películas de ciencia ficción porque ahora son verdad. Pero Alex y Cindy, cuéntenos un poquito de esto explíquenle ustedes a la gente por qué estos seres que son llamados como si estuvieran tan lejos, están tan cerca. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a dar un introductorio y ya luego Alejandro ampliará un poquitito. Y bueno, fue un tema que también se tocó acá en Costa Rica hace pocas semanas cuando participamos acá en CIFA 2026, en un congreso internacional donde planteamos precisamente la influencia de estas pues energías, ¿verdad? Que no son tan positivas, que intervienen desde el campo mental. Entonces, como les mencionaba anteriormente, tenemos que tener muy claro primero quién es el ser humano, todo su potencial, todas sus virtudes. Y dentro de este cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos el emocional y el mental. Y hay que entender también que somos seres individuales, pero también de una forma colectiva, también estas informaciones que tenemos como ciertas grabaciones, para entenderlo así, de toda la información que tiene el planeta, también se proyecta de una forma inconsciente en el inconsciente colectivo, ¿verdad? Entonces, el ser humano de alguna manera tiene cierta debilidad en el campo mental. Y estas fuerzas opuestas a las que nosotros les llamamos, precisamente son seres que de alguna u otra manera no conectaron con este plan evolutivo. Entonces, de alguna manera, el trabajo de ellos, por decirlo así, de estas energías, es en obstaculizar ese bien de consensual de progreso precisamente para enfrentarnos a estas dualidades y entender cómo es que procede el ser humano en este desarrollo. También lo hemos visto, como menciono, así muy rápidamente en las narraciones también em, propias de las culturas ancestrales en nuestro país, donde se menciona precisamente cómo estos co-creadores forman o crean la creación y que hubieron seres, ¿verdad? Que fueron creados, pero que no estaban ligados a este orden natural, ¿verdad? Y fueron enviados a otros planos o a otros mundos. Así lo describen las narraciones. Entonces, para nosotros es confirmar que esta experiencia que hemos vivido tanto Alejandro como yo en información que llega, vamos coincidiendo en que esta realidad es así. Estamos expuestos a un campo mental de información de seres no evolucionados que precisamente siendo nosotros capaces de tener un alma, un espíritu, conciencia, mente, tenemos que trabajar también con este propósito. Bueno, en este tema pues lo va a ampliar un poquitito más Alejandro, pero sí entender que el ser humano es muy vulnerable y que el trabajo de nosotros precisamente es trabajar ante esta vulnerabilidad. Sí, correcto, digámoslo así, nuestras experiencias, primero que nada, eh, han sido físicas con este tipo de personas, o sea, hablamos personas, puesto que el primer extraterrestre que yo me topé fue en un bus, precisamente. Y en un bus conversamos, bueno, fue algo especial. El asunto es que en todo este proceso, lo que se tiene que ver es precisamente cuál es la información que nos sirve a nosotros en este momento como humanidad para retomar y para redirigir exactamente y no quedarnos dando vueltas, digamos, como la botella de agua en el río, ¿no? Más allá de mitos, más allá de una historia, es qué información es la que realmente nos tiene que redirigir en este momento. Entonces, lo que se nos dice es que en tiempos muy, muy antiguos, hubo humanidades o un tipo de seres sobre la Tierra los cuales no se apegaron a un proceso evolutivo. Le negaron toda potestad a un ciclo evolutivo natural y automáticamente con el tiempo fueron destruidos a sí mismos. Tuvieron prácticamente lo que fue un desarrollo de inteligencia,
de técnica, tecnología, pero no lograron, estamos exactamente como nosotros en este momento, no lograron pasar por el puente de la conciencia y se autodestruyeron. Se llaman residuales evolutivos. Pero este tipo de seres quedaron precisamente, nosotros decimos, en una capa de la cebolla, ¿no? O sea, quedaron en un campo del inconsciente colectivo de la humanidad. Luego se hizo una nueva humanidad más. Las culturas ancestrales acá en Costa Rica dice que ya la humanidad, han habido tres humanidades y de estas tres humanidades, nosotros en este momento somos la cuarta generación. Y ellos llaman que el creador, al menos como le llaman ellos, Sibú, es un creador que puso una nueva semilla en el mundo. O sea, realmente más allá de una creencia es tomar entre líneas que han habido varias humanidades y que nosotros, si no cambiamos el rumbo, la dirección que tenemos como humanidad, como sociedad, en la línea que vamos, prácticamente iríamos hacia el desfiladero. No estaríamos abriendo la puerta a una nueva humanidad. Entonces, realmente, parte de los mensajes, de las comunicaciones y de las experiencias que se nos indicaron era que nosotros como tal, como proyecto, como humanidad, estábamos apenas a un límite de 50 años para que todos aquellos elementos que nosotros llamábamos renovables puedan caer precisamente en un colapso en el cual ya no se puedan renovar y todos aquellos minerales y elementos, sí, los recursos como tal, al no poderse regenerar por la velocidad en que se han ido trastocando por lo que es la parte mercadológica en el mundo Explotación. y todo esto, realmente no se van a poder recuperar cayendo nosotros en una espiral descendente de colapso de recursos, la cual no se va a poder recuperar. Entonces, realmente sí es necesario que sepamos, primero que nada, que tenemos desde una capa de la cebolla, ¿no? En el inconsciente colectivo humano, tenemos un residual evolutivo, o sea, una carga muy fuerte evolutiva que a nivel mental está generando precisamente una guerra psicológica contra la humanidad, una guerra psíquica constantemente. Por eso tenemos, más allá de religiones y creencias, abrir nuestros ojos, no solo nuestros ojos físicos, sino internos, para saber que efectivamente muchas de las ideas que llegan a nuestra cabeza no son nuestras, son parte, nos conectamos como una red Wi-Fi, cada uno de nosotros, a una red, a una comunidad mundial. Y muchas veces nosotros decimos, qué raro, porque es que me están llegando ciertos pensamientos que siento no son míos. Es porque precisamente estos pensamientos corresponden a una colectividad y lo que nosotros hacemos es filtrar estos pensamientos. Pero hay personas que han caído en depresiones, han caído en vulnerabilidad, no tienen manejo, filtros fuertes ante toda esta ola de desilusión que nuestra sociedad ha ido creando con el paso del tiempo, ¿no? Si ustedes miran, precisamente los grupos de poder en el mundo, lo que hacen es adoctrinarnos para que seamos fichas de un rompecabezas específico. Ya el ser humano como tal, con todos sus talentos, progresos, sueños, han sido totalmente desvinculados del mundo. Hemos perdido ¿Sí? ese sentido, ¿verdad? De la existencia y creando lo que conocemos actualmente, que es el vacío. Y ahí donde, como decía el compañero, ¿verdad? Es una trampa, porque al final y al cabo perdemos la esencia de quiénes somos. Entonces, ¿qué es la parte más importante? La interiorización, la parte de la interiorización, sea llámesele meditación, llámesele oración, lo que hace es que permite que el ser humano reconecte su esencia interior con su fuente de información planetaria o cósmica, si queremos decirlo así, clarificando y alejando o apagando su mente como tal y volviendo a reestructurar el equilibrio en sí mismo y teniendo su parte intuitiva precisamente como un timón, ¿no? Entonces, en este caso, la reconfiguración humana necesita volver a la interiorización, como les digo, más allá de cualquier religión, no estamos para eso, digamos, para juzgar o para señalar, sino que primitivamente, desde el inicio, fueron dados guías, maestros, o sea, tenemos una gran cantidad de información muy valiosa a través de las religiones como un principio espiritual que ha guiado al ser humano. Sin embargo, precisamente el mismo sistema ha hecho que vayamos unos contra otros separándonos. Y realmente
cada muestra espiritual o brote espiritual en el pasado, que políticamente se adoctrinó como una religión, era un brote puro, un brote espiritual, una manifestación de esa esencia humana con gran conocimiento. Entonces, si volvemos a la esencia y a la fuente de todo esto, podemos ver en cualquier escritura mística el brote originario de la sabiduría humana, y de allí podemos retomar también mucho para crear, saber que todo lo que hay es unión y no hay separación como actualmente nos quieren hacer saber. Y como un vínculo de individualidad a comunidad, pero el verdadero concepto de comunidad que fuimos perdiendo con el paso del tiempo. Caramba, más y más unidos, reconectarnos con esta esencia, como ellos le dicen, ¿no? Esta fuente esencial, divina. Luis Sánchez. Bien, muy interesante el tema que habéis planteado, porque estoy totalmente de acuerdo además, bueno, no solamente porque esté de acuerdo, sino porque me parece súper interesante, pero que para mí es una experiencia personal que he vivido y sigo viviendo. Entonces, claro, la cuestión, o digamos, el tema de fondo que hay aquí es que mientras que los seres humanos o el ser humano en general no haga este proceso de evolución interior y llegue a esa conexión en su interior con la esencia, que es esa fuente, esa conexión con la fuente divina, con la fuente creadora, entonces lo demás todo es quedarse en lo mental, en las doctrinas, en la división, en todas esas eh, mediocridades, vamos a llamarlo así, por no decir otra cosa. Entonces, realmente se necesita eso, se necesita ese segundo nacimiento dentro de nuestra vida como seres humanos, como en la India se dice que los que llegan a ese estado de despertar espiritual tienen un segundo nacimiento. Yo tuve ese segundo nacimiento cuando que tenía 30 años, tenía. A los 30 años yo tuve, no, a los 30 y, sí, 31, 30, a los 30 años fue, sí. Tuve esa experiencia, entonces yo me doy cuenta que los seres humanos, hasta que no encontramos ese estado de iluminación, como decía el gran maestro Siddhartha Gautama Buda, es superar todo lo que es la ignorancia, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, todo eso. Cuando ya superas toda esa parte que es más superficial o más, materia, más de lo material, de lo más, de lo menos evolucionado, llegas a ese estado de iluminación, que es ese estado de conexión con la divinidad o con la fuente dentro de ti. Y eso somos en esencia. Yo entendí en esa experiencia que yo tenía, porque yo ya lo he contado otras veces, o muchas veces yo no creía en nada. Yo era un psicólogo totalmente que seguía las pautas de la universidad, lo que me habían enseñado, y yo ya no creía en nada hasta que no se demostrara científicamente. Pero claro, ¿cómo vas a demostrar científicamente esa parte que es sutil? Entonces, claro, la única manera es experimentarlo. Por eso lo importante es experimentar lo que experimentemos. Por eso es tan importante lo que habéis dicho, Alex y Cindy, de justamente ir hacia adentro y experimentar en nosotros ese despertar y ese cambio de conciencia y entrar en ese estado de iluminación o ese estado de gracia, como decía también el maestro Yeshua, ese estado de gracia, de conexión con la divinidad, conexión con el universo, conexión con lo que somos en esencia, porque somos seres espirituales viviendo esta experiencia humana. No somos unos seres humanos viendo a ver cuándo alcanzo la parte espiritual. No, somos seres espirituales que venimos a recordar, a experimentar quiénes somos y a recordarlo. Por eso todo mi proyecto se llama Espacio Recordar. Estoy ayudando a las personas a recordar quiénes somos originariamente en nuestra esencia. Si recordamos eso, lo sentimos, lo experimentamos, pero no solamente que sea una fantasía, no, no, que sea algo que lo vives cuando ya te has trabajado interiormente lo suficiente para llegar a ese punto, que Carl Gustav Jung, ese gran psicólogo y sabio de Suiza, él decía
le llamaba llegar a la individuación. La individuación era ese estado digamos, de integridad o de unificación a nivel interno, de conectarte ya con esa totalidad del ser, ¿no? Entonces, justamente se trata de eso. Lo demás va a ser siempre una lucha de egos entre lo que unos piensan, lo que otros piensan. Y yo veo continuamente, cada día veo en redes sociales como hay todavía tantos seres humanos enganchados en eso, enganchados a unas creencias que ya están totalmente desfasadas, que están obsoletas ya la mayoría, a unas creencias tanto a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, a nivel de no sé cuántas cosas, y eso no sirve. O sea, nos puede servir en la primera etapa de la evolución humana, pero después eso hay que soltarlo, hay que dejarlo, ir a conectarnos con esa conciencia elevada, o ir a llegar a esa conciencia elevada, y es cuando llegas a ese estado de iluminación que nos enseñó el gran Buda. Ese estado búdico significa el ser despierto. Despiertas cuando llegas a conectar con ese estado de iluminación, que no es que llegues a un estado de iluminación y ya estás flotando por la nube, no, es llegar a un estado de conciencia expandida y tu nivel de iluminación, de luz sube, y entonces te sientes conectado con el todo, te das cuenta que todo está unido, que la separación es solamente una ilusión. Entonces me resulta muy interesante lo que estáis comentando, y desde luego yo concuerdo completamente. También mis hermanos galácticos o mis hermanos estelares, que son los seres de Sirio, del Sol central de Sirio, pues ellos me lo han explicado también, me han hecho realmente entender todo eso después de la experiencia que yo tuve, que me cambió la vida completamente. Y eso es lo que quisiera comentar. Enlazando con lo que ha dicho Luis, quiero decir que yo también intenté estudiar psicología, ya mi carrera es periodismo, que el periodismo te da más libertad para cualquier campo en el que te quieras meter. Y me decepcionó por su cientificismo y su materialismo. Había hasta matemáticas, estadísticas, y era tremendamente aburrida. Y ahora mismo la carrera de psicología es aburrida. Básicamente se estudia mucho el La conducta, el conductismo, sí. Conductismo. El conductismo, exactamente. Sí. Y todo este materialismo, el origen de todo este materialismo viene de Wilhelm Wundt, un filósofo alemán que dijo que oficialmente que el alma no existía y que todo es biología y reacciones químicas, puramente físico. De ahí viene el materialismo de la psicología, aunque también ha habido excepciones como Carl Gustav Jung, que para mí también lo admiro. También enlazando con lo que ha dicho Luis, mi primera iluminación fue a los 26 años. Fue a los 26 años después de pasar un infierno, porque realmente la luz viene después de la oscuridad. También quiero decir que he oído que la Tierra, la humanidad, es un experimento fallido, que se está tratando de corregir ahora. Un experimento fallido que se está tratando de corregir ahora. ¿Por qué fallido? Porque el mal llegó demasiado lejos y no estaba previsto por el plan divino que llegara tan lejos como llegó el mal a la Tierra. La parte buena de esto es que después de pasar los canutas, pues hemos aprendido lo que no está escrito. De todas maneras, hay que entender también que, hablando de los reptiloides, dicen que la humanidad es basura. O sea, que la especie lirana, digo la especie lirana porque toda la humanidad, el origen de todas las humanidades, porque no es una sola, no es la nuestra sola, es lira, por eso nos llaman especie lirana. Los reptiloides dicen que la especie lirana es basura. Tienen razón en parte. ¿Por qué? Pues porque es la única especie que se autodestruye a sí misma, es la única especie que se traiciona a sí misma, es la única especie que no es de fiar porque
Ellos, los reptiloides, son muy terribles, o los draconianos son muy terribles, pero son muy coherentes. Entre ellos es inconcebible la traición entre ellos. Son muy coherentes, pero también muy peligrosos. Entonces, ¿por qué antes del diluvio la gente vivía casi 1000 años, como vemos en los patriarcas bíblicos, no solamente Matusalén? ¿Y por qué llegó un momento en el que el Dios de la Biblia dijo que solamente podíamos vivir 120 años? Porque se supone que al vivir 1000 años nos podemos hacer sabios si cogemos el camino de la luz, pero si cogemos el camino del mal o de la oscuridad, nos podemos hacer muy sabios, pero muy perversos. Entonces, como la perversión avanzó mucho antes del diluvio, se limitó la vida humana a los 120 años para evitar que llegara tan lejos la perversión. Y respecto a los extraterrestres, todos a lo largo de nuestra vida hemos visto en determinadas circunstancias que nos han acercado gente muy amable, pero también muy extraña, que parecían turistas, o que parecían nórdicos, que parecían franceses, pero los veíamos un poquito raros. Se nos acercaban porque les caíamos bien, en el fondo les caíamos bien, pero percibíamos algo diferente. Entonces, está claro que todos hemos hablado con extraterrestres, son más comunes de lo que parece, y además son muy amables, y si puedes tener un diálogo con ellos, te pueden enseñar mucho porque tienen una sabiduría increíble. Alex y Cindy, ¿en dónde estuvieron hace poquito que estaban hablando de una experiencia bien bonita? Así que cuéntenos de eso antes de que se nos vaya a acabar el tiempo. Sí, bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, esa experiencia de la información que nos llega a nosotros, ¿cuál es la información real, verdad? Porque podemos entonces entrar en todo lo que nos está pasando a nivel experiencial, Sí. evidencias e información, nos llevó a las comunidades ancestrales acá culturales, la que se conoce como Bribri y Cabécar. Tuvimos una experiencia extraordinaria ahí. Pero cabe mencionar que dentro de esto hay que entender que ellos nos explicaban de forma milenaria, o sea, cuál es la información que tenemos acá, porque se nos dijo que los guías bajarían de las altas montañas y ahí fue donde nosotros comprendimos que los verdaderos guías están acá en nuestro planeta con una información milenaria. Y dentro de esta información se nos dice que el mundo, nuestro planeta, esta creación, esta realidad, en realidad es un reflejo de donde nosotros venimos. El ser real, espiritual, está al otro lado, pero venimos a vivir una serie de experiencias. Y entonces cuando Alejandro le pregunta a este sabio, ¿y qué sucede con venir con tantas experiencias, ir y venir? Pues es precisamente convertir esta realidad en la realidad en la que venimos. Entonces es un concepto muy profundo y hay que entender también que de la información que Alejandro tiene de la experiencia de un escalón al paraíso, se habla que el ser humano tiene 12 procesos de esos 12 procesos y que apenas estamos iniciando, ni siquiera hemos llegado al número 1. Entonces Ale va a narrarles un poquitito la experiencia vivida el 25 de julio del 2025 y todo lo que hemos vivido también para este año. Bueno, digámoslo así, para hacer como un resumen, cuando nosotros en 1990 empezamos a tener este tipo de experiencia, éramos como 12 muchachos muy jóvenes, universitarios. Yo estudiaba arquitectura, la cual es mi profesión en este momento. Y bueno, lo más interesante es que exactamente como Luis, yo era increíblemente racional, junto con un amigo ruso que también por su naturaleza, por su comunidad, éramos ambos racionales, no veíamos ningún vestigio de fe ni de algo paranormal, todo lo veíamos así con medida. Sin embargo, por cosas de la vida, conocimos a un cartero que era la persona más humilde del mundo que tenía contacto extraterrestre. Y no estamos hablando de una persona que podía sentir comunicaciones, no, o sea, eran realmente comunicaciones con personas que se materializaban, que las podíamos ver cuando nosotros llegamos a este grupo, las podíamos ver, habían materializaciones, los veíamos físicamente, fue la experiencia que me pasó en el bus. Luego fuimos a la montaña, el objeto apareció. En otra ocasión, el objeto descendió, pudimos ingresar a la nave, dejó sus huellas, lo vieron la gente de la zona, bueno, una experiencia increíble. Pero hay una cosa que es tan
tan fácil resbalarse en el borde del filo, porque la experiencia extraterrestre nos puede llevar de este mundo, ¿no? En nuestra psiquis nos puede arrebatar para evadir la responsabilidad de que esta comunicación y que esta enseñanza lo que trata es de que reconectemos en el mundo y que tomemos la responsabilidad de que nos arrollemos las mangas realmente y que dejemos una huella en el mundo. No es irnos a otro planeta, es poder arreglar este. Y cada quien tiene el poder de hacerlo, desde su mente, desde su corazón y desde la acción. Entonces, estas personas eran de Alpha Centauri. En una experiencia, me llevan 3 días a este lugar. Esta persona que se llamaba Nuk, como arquitecto me dice, vas a recordar todo, vas a ver cuál es nuestra sociedad. El primer día vas a ver la parte social, el segundo día la parte científica y el tercer día todo lo que nosotros llamamos la parte espiritual. Esto lo estamos recopilando en un libro de edición gratuita, se llama Un escalón al paraíso. Estas personas tenían un rombo en su pecho. Y lo más interesante es que en su sociedad también había una especie de un rombo. Cuando nosotros empezamos este camino, este rombo aparecía en las nubes, aparecía en señales, y lo que se nos dijo es, no estamos capacitados para entender a una civilización extraterrestre con un alto grado de tecnología si no entendemos cuál es la raíz humana primero y la conexión que tenemos con todas las criaturas y con el todo que está unificado acá. No somos seres individuales, somos un tejido universal que constata o realiza realmente un organismo polifuncional. No somos diferentes a la tierra, a la rana, al abejón, estamos totalmente integrados. Entonces, nos enviaron a la comunidad del rombo, no sabíamos cuál era. Resulta que por cosas de la vida se fueron dando diferentes pistas y nos dimos cuenta que una comunidad de sabiduría ancestral, una comunidad en Costa Rica que tiene 12,000 años. O sea, estamos hablando que en Sumeria ni siquiera existía y ya aquí estaban estas personas con valores increíbles. Y precisamente es una comunidad que es increíblemente hermética y que cuando nosotros por diferentes pistas fuimos llegando hacia este lugar, a través de sueños, comunicaciones y diferentes situaciones, llegamos al lugar, el sabio de esta comunidad nos dice, les hemos estado esperando. Y les dijimos, mira, es que queremos saber si podemos llevar esta sabiduría que ustedes tienen, la podemos llevar, nosotros le llamamos al otro lado del río, o sea, a la comunidad normal que conocemos. Y nos dice, ustedes pueden filmar, llevar todo, están autorizados. Entonces, venimos hace unos días de estas comunidades y precisamente ellos hacen ver que su Dios, llamemos así, o su ordenador civilizatorio que se llama Sibu, tenía un primo que se llamaba Okma. Y curiosamente, ambos resolvieron hacer esta nueva humanidad y precisamente Okma tiene a sus hijos que se llaman los Ogomas, que increíblemente son precisamente, este Okma es el dios celta. Y los druidas precisamente tenían comunicación con Okma. Entonces, imagínense que era primo de Sibú, de estas comunidades ancestrales. Entonces, bien, lo que hemos visto es que hay una coincidencia increíble. En Alpha Centauri, lo que se hizo saber es que el rombo es no solo una figura simbólica, sino que establece 4 principios para que cualquier humanidad pueda superar a sí mismo sus límites evolutivos. Y precisamente lo que nos dijo es que teníamos que desarrollarlo. En el rombo, en su base, dice que el ser humano tiene que tener virtud. En la parte superior izquierda dice que, en este extremo, que una vez que el ser humano reconoce la virtud, tiene que tener sabiduría. Una vez que adquiere sabiduría, pasa al otro extremo, tiene que alcanzar el sentido. O sea, que el sentido de la vida no se alcanza sin sabiduría y no se alcanza sin virtud. Y una vez que el ser humano alcanza la virtud, que es la mejor capacidad que tiene como ser humano reconocer para qué fue creado, alcanza un principio de sabiduría, tiene que conocer cuál es el medio circundante y para qué está aquí. Una vez que lo reconoce, tiene el sentido. Y una vez que alcanza el sentido, tiene que llevarlo a la trascendencia. O sea, estos 4 puntos muy básicos
fue los que en Alpha Centauri se dijo que ellos manejaban como una base de la sociedad para tener el éxito evolutivo. Pues resulta que cuando vamos a las comunidades ancestrales, nos topamos que ellos tienen un rombo. Mi Dios, ¿cómo va a ser? Bueno, y la importancia del simbolismo, ¿verdad? Y también y el arquetipo, ¿verdad? El ser humano siempre va a tener información de forma arquetípica, que es la actualidad en la que estamos viviendo con la presencia extraterrestre, ¿verdad? Y ese arquetipo que se hace presente con la información y cómo el simbolismo también a nivel universal se enlaza a nivel milenariamente y nos une con las culturas ancestrales. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a esa esencia. Y en esta comunidad ancestral tienen este rombo. Y cuando yo le pregunto al que quepa, ¿cómo han logrado para vivir 12.000 años en armonía, fuera del sistema, en una paz y en una alegría tremenda? ¿Cómo lo logran? Y me dice, es que manejamos 4 principios. ¿Cuáles son? La virtud, la sabiduría, el sentido y la trascendencia. No puede ser. Entonces, estamos investigando, estamos llevando, estamos compartiendo toda esta sabiduría milenaria, la estamos trayendo acá abiertamente para que las personas sepan que el ser humano sí lo puede lograr, sí hay comunidades que en este momento en el mundo viven fuera del sistema y están logrando una catarsis en su pensamiento. Son gente que vive con alegría desde que comienzan, danzan, bailan y cantan. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes bailó, cantó y danzó con alegría? Miren, ¿no? Entonces, es interesantísimo ver cómo estos principios básicos de la humanidad se han ido perdiendo. Nos fuimos por otro lado. Entonces, los extraterrestres realmente no quieren que nosotros nos vayamos de este mundo, sino que valoricemos realmente el principio que tenemos que hacer, que es recobrar el valor, recobrar el sentido evolutivo y trascendente que tenemos como humanidad. Tenemos y nos falta mucho, pero ¿quién se va a imaginar que dentro de una semilla hay un árbol gigante que dará protección a los pájaros y demás? Somos una pequeña semilla y estamos germinando. He apuntado los temas. A mí también me atraen como un imán las montañas, a pesar de que vivo en la costa. Cuando tengo sueños bonitos siempre son en las montañas. Alcanzar el cielo es menos difícil que traer el cielo a la tierra, que es lo más complicado. Precisamente esa es la base de la alquimia. La base de la alquimia es la transfiguración del cuerpo humano físico en cuerpo de luz. Es más fácil transformar el cuerpo astral en cuerpo de luz que el cuerpo físico porque es muy denso, pero esa es la obra maestra. Esa es la obra maestra. Respecto a la psicología, quiero decir que a mi juicio la filosofía está más cerca de la verdad que la psicología, especialmente la filosofía oriental. Y luego, luces en el cielo. Me recuerda la canción de Luces en el cielo. Pues todos hemos visto luces en el cielo y a veces no tan lejos, sino más cercanas. Respecto a la información que tengo de Alpha Centauro, el Alpha Centauro, según la información que tengo, es los que están más relacionados con nosotros, no solamente por su vecindad, que están a 4 años luz, sino también porque son humanos como nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué son tan parecidos a nosotros? Porque son descendientes de esclavos secuestrados de la Tierra y luego liberados por la coalición de mundos, por lo tanto nos llevan delantera. Normalmente, según tengo entendido, son mulatos, porque son mezcla de blancos y negros. Los esclavos eran negros en su mayoría, pero también había blancos. Pero están muy adelantados. Sin embargo, los alfarteanos, que es como se llaman, siempre o de vez en cuando han estado enfrentados con los pleiadianos. Los alfarteanos han estado enfrentados con los pleiadianos. Y luego, respecto al rombo, pues ya poniendo un poquito de humor, a mí de niño no me preocupaba un rombo, sino los 2 rombos que me impedían ver una película para mayores de 18 años en la tele. Pero qué duda cabe que el rombo encierra un gran simbolismo que a mí siempre me ha fascinado, el tema del rombo. Como me está fascinando ahora el simbolismo de la estrella de 7 puntas que
de la que hablaba Luciano Pardo, el simbolismo de la estrella de 7 puntas. Ay, por favor. Antes yo era devoto de las de 8 puntas, pero también la de cada una es distinta. El 8 puntas, el 8 es el infinito, la prosperidad, el 7 es el número perfecto, es la defensa contra las fuerzas oscuras. En fin, pues esos son los temas que he apuntado, y a mí sobre todo lo que más me interesa es el tema de la defensa contra las artes oscuras, que era uno de los temas de la película de Harry Potter. Defensa contra las artes oscuras, porque hay mucha brujería en el mundo, Bueno, con tanta brujería que hablaste, lo más primordial es que Alex y Cindy hablaron de los simbolismos preparados para armonizarnos, para querer vivir fuera de este mundo. Y yo no sé, Luis Sánchez, pero yo también quiero ir. Sí, Ah, hombre, ¿cómo no? claro. ¿Quién quiere ir de esto? Pero hay que dijo Alex, hay que valorar este mundo y amarlo antes de partir. Exacto, es que yo también así lo siento, como estaban diciendo, como estabais diciendo, de que en realidad hay que bajar el cielo a la tierra. Venimos a bajar esos mundos de luz a la tierra, muchas semillas, millones de semillas estelares que estamos aquí. No somos 4 ni 5, somos millones. Entonces hemos venido, hemos encarnado como almas voluntarias para ayudar a traer esos mundos de luz a la tierra, como se suele decir, el cielo a la tierra, bajar el cielo a la tierra, anclar el cielo en la tierra. Entonces, esos principios del rombo me parecen muy interesantes y creo que según mi experiencia en esta vida y en otras vidas, pero me centro en la de esta vida, el mejor camino para llegar a desarrollar esos principios que son maravillosos, esos 4 principios, es eso, ir hacia el interior, sanar lo que tenemos que sanar, eh, mm, sanar las heridas emocionales que tenemos, que son muchas, porque en este sistema de vida que tenemos se nos daña mucho desde que venimos ya, desde que estamos en el vientre de la madre incluso, se nos daña mucho. Entonces, para encontrar esa virtud y luego la sabiduría y luego el sentido de la vida y luego el trascender, hay que sanar, como en la psicología transpersonal, que es la psicología espiritual, decimos que primero hay que sanar lo personal para llegar a desarrollar lo transpersonal, que es lo espiritual, es lo universal, ¿no? Entonces, hay que empezar por ahí, porque si nos quedamos como algunos seres humanos, quizá por falta de conocimiento, pues se quedan en fantasear sobre lo espiritual, pero no van hacia adentro para sanar lo que tienen que sanar y encontrarse a sí mismos, que ahí es donde ya empiezas a vivir ese mundo de virtud, de sabiduría, trascendencia, sentido, todo eso que decís, que es maravilloso. Entonces, para mí ese camino es lo que quiero aportar en este caso, que yo encontré ese camino y lo desarrollé. De hecho, yo cuando llegué a ese estado a esa experiencia que tuve, digamos, de expansión de conciencia o de una experiencia mística, llegué después de haber pasado por una muy profunda terapia con otro psicólogo. O sea, a mí me hicieron terapia, porque yo lo elegí, obviamente, ¿no? Y gracias a eso pude sanar muchos temas que tenía que sanar, como todos, y todavía siempre hay algo que sanar, obviamente, pero lo más importante que sané, y eso fue lo que me llevó después, después que terminé ese proceso de terapia, de psicología profunda, lo que hice fue empezar a buscar a personas que me enseñaran técnicas de meditación. Y encontré en Madrid, en ese tiempo yo vivía en Madrid, en España, y encontré personas que realmente eran muy sabias y me enseñaron, pues un gran maestro de Tai Chi, todo lo que es la sabiduría taoísta, me enseñó, estuve con él ahí practicando un buen tiempo. Después, en otro lugar también me enseñaron técnicas de meditación de Raya Yoga, que es el yoga mental, yoga real, significa yoga real, yoga mental.
y después también en lo que es la meditación tibetana, del budismo tibetano, me enseñaron y yo estuve practicando y eso fue lo que me llevó después a ese estado de esa experiencia que tuve muy profunda a nivel interno, que era desde dentro. Luego también me han ocurrido cosas en el exterior, cosas muy importantes, experiencias que he tenido, pero eso fue desde dentro. Entonces, para desarrollar todos esos 4 puntos que decís que son fantásticos, son maravillosos, pues hay que ir hacia adentro y hay que sanar, empezar a sanar. O sea, es como cuando tú entras a una casa nueva, ¿qué tienes que hacer? Empezar a limpiar primero la casa para poder, para poder luego entrar los muebles y empezar a vivir ahí y estar cómodos, ¿no? Pues sería algo parecido, ¿no? Por hacer una similitud, una metáfora. Y gracias por vuestra información que me ha parecido maravillosa. Bueno, prácticamente lo que estamos haciendo en este momento es haciendo pues un análisis antropológico y lo que queremos es proyectar una opción en la cual estamos diseñando lo que se llaman comunidades autotecnosustentables, porque creemos que realmente tenemos que empezar a ver opciones para podernos aislar un poco del peso y la rigidez que el sistema tiene y tenemos que volver un poco a aislarnos, volver un poco a nuestro interior y a generar lo que es el vínculo de la comunidad que en este momento está totalmente perdido, ¿no? Por la dinámica social, exactamente. Entonces tenemos que empezar a diseñar como tal un modelo diferente y en realidad no es que sea diferente, no estamos descubriendo el agua tibia, estas comunidades ancestrales viven así. Entonces, le pregunté al que quepa, ¿qué pasa con la brujería? ¿Qué pasa con las malas intenciones? Y me dice, cantas y ríes. En el momento que cantas y ríes, tu escudo protector se fortalece. Mira qué interesante, o sea, algo que no es un conocimiento así como muy teórico, pero realmente en la práctica es qué tan alegres somos, qué tan realmente estamos conectados con el silbar, con el cantar, con el bailar, con realmente estrechar la mano del otro. O sea, tenemos eso internamente, eso realmente nos fortalece. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando en este momento de generar todo este diseño de comunidades autotecno sustentables. ¿Por qué? Porque es necesario volver a retomar el principio de comunidad y que las personas, más allá de sus creencias, que no es tan importante, no tenemos que compartir creencias, lo que tenemos que empezar a compartir son vivencias y la nueva vivencia que tenemos que hacer es una comunidad nueva. La humanidad tiene que volverse una comunidad. Y esto es lo que no somos en este momento. Entonces van a ver nuestra información en redes que estamos precisamente con el proyecto que se llama Now Madi, una fundación con la cual estamos trabajando, estamos creando en este momento, se llama Nueva Madre Tierra, con la cual estamos dando toda esta información para que cualquiera pueda ingresar y precisamente como dijimos al principio, nuestro interés no es convencer, realmente es compartir. Y toda aquella persona que vibre con los principios básicos universales que son la tierra, el sentido con el cual nosotros y la comunidad, otras personas, la unión, el compartir, lo van a ver allí reflejado con la sabiduría ancestral. Así que todos los libros que estas comunidades tienen, la nueva información que están compartiendo con nosotros, la van a ver allí. Así que no estamos dando una nueva doctrina, solamente estamos dando una información que esperamos que en concordancia con esta parte interna de todos ustedes, si la leen y sienten que algo bueno pueden tomar de allí y para generar un nuevo criterio sobre las cosas que están sucediendo, con todo gusto estamos para compartir. Y bueno, nos pueden encontrar en Cielo Observación Omni Costa Rica en las redes sociales y ahí nos escriben y con muchísimo gusto cualquier aporte, cualquier idea. Lo importante acá es que a veces nosotros nos enfocamos mucho en trabajar y realmente dentro de todas esas experiencias vividas a través de sueños, a mí me corrigieron realmente que trabajar no es el verbo adecuado, sino construir. Entonces tenemos que aportar a esta realidad, a este reflejo realmente ese vínculo de traer el cielo a la tierra y proyectar en ideas, construyendo ese reflejo de identidad que hemos perdido. Muchísimas gracias por la invitación y a los invitados, gracias por acompañarnos y a Nikki, pues, por darnos este espacio tan valioso para poder llevar toda esta información a todos ustedes. Claro que sí, qué gusto haberlos tenido aquí. No pude subir el video, pero voy a pretender que el Claro. video está ahí y para que la gente vea y yo voy a preguntarles,
cuéntenme de este video, quién lo sacó, qué tan bello se ve, porque yo lo estoy mirando, yo lo estoy mirando en este momento y me emociona que parece uno de estos juegos que se colocan en el aire. ¿Qué tan lejos estaba? Que me encanta. Creo que a todos nos va a encantar. Y esto, mira, eso es algo muy bonito porque cuando estos eventos se dan, digamos, vea, hay una cosa que es muy curiosa. Sí, El tema extraterrestre no pide la exigencia o quiebre de voluntad humana, o sea, no tenemos que ir a lugares exóticos para poder ver una nave o tener un encuentro. Estos encuentros, las naves llegan sobre la casa de nosotros, ¿no? Entonces, no es, en realidad no es el fin como tal, quebrar la voluntad humana o ver hasta dónde podemos exigir nuestros recursos o fortalezas ir a determinados lugares. En este caso, nuestra hija estaba enferma, estaba recostada en la cama y resulta que me llama, papi, papi. Y yo, sí, ¿qué pasa? Y me dice, mira, es que apareció una luz en la ventana. Y entonces, ya, bueno, vamos a ver. Y resulta que lo más bonito es que esa luz dice, es que se mueve un poco. Y cuando, claro, cuando yo la veo, yo, no, eso no es una estrella. Y ella me dice, es que yo también sé cuáles son las estrellas que hay a esa hora y está muy nublado y está esa luz allí. Entonces, claro, tomé la cámara, regresé y le vamos a ver qué será. Y cuando empezamos a hacer el zoom, el objeto empezó a acercarse. Entonces, claro, es un objeto obviamente con forma de lenteja internamente, pero rodeado de luces. sí, sí. Entonces, fue una maravilla. Esto al otro día lo sacamos aquí a la prensa nacional y bueno, fue de locos. Y lo más interesante es que precisamente el 6 de enero de este año, como este video anduvo dando vueltas acá por todo el país, Sí. una doctora amiga nuestra resulta que logra ver el mismo objeto y lo filma. Es el mismo objeto en otra fecha. Entonces, hay una confirmación también y claro, obviamente surge, mira que si es un dron, ¿qué es esto? O sea, nosotros como arquitectos tenemos drones para poder lo que es la parte topográfica, arquitectura y demás. Y sabemos que ese tipo de movimientos, ese tipo de iluminación, ese tamaño tan colosal que tiene, o sea, es casi el tamaño de un bus. Claro, Entonces, por ahí es algo magistral, algo muy bello, muy reconfortante como tal. Así que así fue como se filmó este video. El futuro, ¿verdad? Donde los recursos naturales se van a ver realmente en un proceso realmente Sí, comprometidos. lastimados, ¿verdad? A nivel globalizado, como vamos llevando esta sociedad, y ese descuido nos puede costar bastante. Entonces, la idea acá es intercambiar esos conocimientos, esas señales y qué podemos nosotros aportar. Correcto, así es. Ahora, hay una cosa muy importante. El tema extraterrestre realmente aparece como un arquetipo evolutivo de la humanidad. O sea, realmente es una proyección real de qué es lo que nuestra humanidad está dando como un próximo paso. O sea, nuestro próximo paso tiene que ser no la tecnología, sino la conciencia Así como es. tal, porque la conciencia sin tecnología nos llevaría nuevamente a un proceso de autodestrucción. Entonces, todos los saberes que Minsky nos ha señalado, lo que Luis también ha señalado sobre la interiorización y precisamente aquellos valores que Carl Gustav Jung comentaba acerca de la individuación, que es la integración de muchas situaciones, creo que nos lleva realmente a profundizar en el estudio como humanidad y a dar luz, no a separarnos, sino a saber que cada uno de nosotros es una pieza de un rompecabezas que estamos integrando como humanidad a un mundo mejor y lo vamos a lograr. claro. ¿Por qué? Porque realmente estamos dando una voz integrada y esto es para lo que estamos llamados. Este es el principio básico y el sentido nuestro de lograr unión y la trascendencia es el fin global que tiene nuestro planeta y nuestra humanidad. Pero la verdad que lo que acabas de decir es demasiado, demasiado interesante y estamos tan agradecidos que hayan venido, caramba, y que, bueno, ya saben, este es el canal de ustedes. Y me quiero despedir solamente comentando 4 temas. La conciencia es tan importante que la nueva física de la conciencia lo que dice tiene la afirmación básica de que la conciencia crea la materia y precisamente la navegación de los ovnis se basa en la conciencia. Segundo tema, a mí tampoco me gusta el verbo trabajar porque procede del latín tripalium, que significa 3 palos.
Era un instrumento de tortura de 3 palos que utilizaban contra los esclavos en el antiguo Imperio Romano. Luego, bailar es tan importante que cuando yo llegué a la comunidad del arco iris, que se basaba en la filosofía de Osho Rajneesh, lo primero que me hicieron fue ponerme a bailar con música, solo, conjunto con otra gente que también estaba bailando sola. Por eso es tan importante el bailar. Y lo último, el cuarto tema, es un tema curioso de los alfrateanos de Alfa Centauro. Son tan parecidos a nosotros que les gustan las bebidas alcohólicas. La única raza extraterrestre que bebe alcohol. Y claro, les gusta tanto que aprecian mucho nuestros vinos de calidad y nuestras bebidas de calidad. Y de vez en cuando bajan a la Tierra por suministro, especialmente bebidas alcohólicas. ¿Cuál es el conveniente de esto, de este defecto, que es un defecto igual que el nuestro? Pues el inconveniente de estos defectos es que de vez en cuando se les estrella un ovni porque el piloto de la nave ha bebido alcohol, igual que le pasa con los conductores de automóviles. De vez en cuando se le estrella un ovni porque estaba mamado el piloto. Sí, quiero decir una cosa muy breve de esto que han dicho Alex y Cindy, que por eso quiero comunicarme con vosotros, porque es un tema que habéis tocado, que también ese tema me parece súper importante, de las comunidades. Las comunidades, que a mí la información que me han dado es justamente que se van a ir creando comunidades por todo el planeta que los llaman también islas de luz o centros de luz o de diferentes maneras, ¿no? Y a mí me han dicho que yo voy a estar en una de esas comunidades. Entonces yo estoy ahora mismo en Chile, yo vivo en Chile, Pues así que, invitado por acá para que vengas a conocer. as- así que sí estaremos en contacto, si os parece bien, para poder compartir Claro, vamos, toda esa, yo también voy. Me toda gusta esa, Costa Rica, a ver, con Cindy y Alex. Sí que sí. toda esa información de cómo podemos ir creando esas comunidades en los diferentes, cada uno en los lugares donde estemos también, ¿no? Para poder ir creando eso, obviamente siempre siendo una co-creación, junto con los hermanos de luz, los maestros, ir co-creando esa realidad de las comunidades también. Muchísimas gracias. Ay, Inclusive, Nicky, una última cosa que dijiste por ahí. sí, dime. Muchas personas sienten temor e inestabilidad sobre la información que da actualmente la inteligencia artificial. Exacto. Pero hay una información mayor que todos tienen que buscar, que es la revelación espiritual. Entonces, Hombre, ahí se los dejo. venimos con ese tema, les agradecemos a todos los que nos han estado escuchando, creo que han disfrutado, igual que nosotros, esta pareja tan hermosa de un conocimiento ancestral y como dicen ellos, ¿no? Hay que tener esa virtud, la sabiduría, el sentido de la trascendencia y bailar y cantar. Vamos a seguir adelante. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta gracias. luego. Un abrazo. Un abrazo. Igual, hasta luego, nos vemos pronto.